Hablemos de la deuda. A ver, para algunas personas es un peso enorme que las arrastra hacia el fondo, pero para otras es el combustible que acelera su camino al éxito. Fíjense, no es ni buena ni mala por sí misma, sino que es una herramienta muy poderosa con dos caras súper distintas. Hoy vamos a desglosar cómo funciona y, lo más importante, cómo podemos hacer que trabaje para nosotros. Y esta frase lo resume todo, ¿no creen? La deuda puede ser la mismísima razón por la que una persona siente que no avanza. O, por el contrario, la palanca que le permite lograr sus metas muchísimo más rápido. La clave de todo esto es entender la diferencia, que es fundamental, entre sus dos versiones. Bueno, empecemos. Vamos a meternos de lleno en la primera cara de la moneda, esa deuda que funciona como un ancla pesadísima. Esta es la deuda que nos frena, la que nos agota y al final del día, la que limita todo nuestro potencial financiero. Aquí está el meollo del asunto. La deuda mala es, básicamente, pagar por cosas del pasado con el dinero del futuro. Estamos hablando de compras que pierden valor casi al instante. Ropa, cenas, quizá unas vacaciones, todo financiado con crédito. El placer, claro, es momentáneo, pero la deuda, la deuda puede durar muchísimo tiempo. Y ojo, porque esta ancla no tiene un solo gancho. Tiene varios peligros que trabajan juntos para hundirnos. Entenderlos es el primer paso para poder liberarse. Así que vamos a ver los más importantes. Arranquemos con el llamado efecto inflacionario personal. Suena complicado, pero es simple. Es una inflación que nos creamos nosotros mismos. Imaginen esto. Un artículo que costaba 100, al pagarlo con una tarjeta de crédito con intereses del 20 o 30%, puede terminar costando 120 o 130. En la práctica, es como si los precios subieran, pero solo para quien usa este tipo de deuda. Y aquí viene la trampa más común de todas, la del pago mínimo. Es una tentación, claro. El banco ofrece pagar una cantidad chiquita y parece muy conveniente. Pero aquí es donde el interés compuesto, que es nuestro mejor amigo en las inversiones, se convierte en nuestro peor enemigo. Como se ve en el ejemplo, esa cena de $50 pagada a puros mínimos puede acabar costando muchísimo más, convirtiendo un gustito en una carga pesadísima que se arrastra por demasiado tiempo. Pero bueno, ya basta de hablar del ancla. Ahora vamos a cambiar completamente la perspectiva y hablemos de cómo la deuda puede convertirse en un motor superpotente para el crecimiento, tanto personal como financiero. La definición de deuda buena es casi un espejo de la mala. Fíjense, aquí, el dinero que nos prestan no se gasta, se invierte. Se usa para comprar algo que, con el tiempo, o va a valer más o va a generar un flujo de dinero que supere el costo del propio préstamo. Es otra mentalidad por completo. Y uno se pregunta, ¿cómo se ve este motor en la vida real? Bueno, puede tomar la forma de un préstamo estudiantil para una carrera con mucha demanda, ¿no? O una hipoteca para una propiedad que va ganando valor. O, ¿por qué no?, un crédito para arrancar ese negocio que puede generar ganancias muy importantes. La palabra mágica aquí, la que lo cambia todo, es apalancamiento. Es un concepto financiero clave. Se trata, en pocas palabras, de usar recursos de otros, en este caso, el dinero de un banco, para amplificar los resultados que podríamos lograr solo con nuestro capital. A ver, veámoslo con un ejemplo súper simple. Si se consigue un préstamo que cuesta un 8% de interés y ese dinero se invierte en algo que da un rendimiento del 12%, no solo se cubre el costo del préstamo, sino que se genera una ganancia limpia del 4% sobre dinero que ni siquiera era nuestro. Es brutal. Esto nos muestra el poder que tiene un motor bien construido. Ok, ya entendimos la teoría, perfecto. Pero ¿qué pasa si el ancla ya está pesando demasiado? Bueno, que no cunda el pánico. Hay estrategias que funcionan y que están súper probadas para soltarla. Así que ahora pasemos a ver cómo se arma un buen plan de escape. Aquí tenemos los dos métodos más famosos, cara a cara. Por un lado el método bola de nieve, este se centra en la psicología. ¿Qué se hace? Se pagan primero las deudas más chiquitas, no importa el interés. Esa victoria rápida de eliminar una deuda, genera un impulso, una motivación, esa inyección de dopamina para seguir con la próxima. Es ideal para quien necesita ver que avanza para no rendirse. Y por el otro lado, el método avalancha. Este es pura matemática. Se ataca primero la deuda con el interés más alto. Y aunque quizás se tarde más en liquidar la primera deuda, a la larga, este es el método que ahorra más dinero en intereses. La elección al final depende de cada personalidad. ¿Necesitas esa motivación de las pequeñas victorias o prefieres la eficiencia matemática para optimizar al máximo las finanzas? Muy bien. Una vez que nos liberamos del ancla, o si queremos asegurarnos de que nunca nos pese demasiado, necesitamos una guía.
Una regla sencilla que funcione como una especie de brújula para nuestras decisiones a futuro. Y esa brújula es la regla del 30%. Es una métrica simple pero muy poderosa para mantener el equilibrio financiero y asegurarnos de que la deuda esté trabajando a nuestro favor y no al revés. Entonces, el punto clave es este. La suma de todos los pagos mensuales de deudas, y aquí incluimos la hipoteca o el alquiler, no debería pasar del 30% de los ingresos netos, o sea, después de impuestos. Y uno se pregunta, ¿por qué este número? Porque si nos mantenemos por debajo de ese límite, nos aseguramos de que quede suficiente espacio, el otro 70%, para los gastos del día a día, para ahorrar, para invertir y para disfrutar. Si se supera ese 30% es una señal de alerta, un foquito rojo que nos dice que el ancla podría estar empezando a pesar más que nuestro motor. Y con esta regla en mente, cerramos con una pregunta para la reflexión. Mirando la situación financiera de cada uno, ¿la deuda está funcionando como esa fuerza que hunde y limita o es el motor que nos está impulsando hacia adelante? La respuesta a esa pregunta, bueno, esa respuesta define cuál es el siguiente paso a dar.